vamos a comenzar esta nueva masterclass del servicio CEU Alumni. Me presento, soy María Jesús Lago, a vuestra disposición. Soy la responsable de CEU Alumni en la Universidad San Pablo CEU. Este masterclass se organiza con los compañeros de CEU Alumni Central y tenemos el placer de tener a Juan Manuel Martín como ponente esta tarde en uno de los nuevos seminarios, webinars que os estamos ofreciendo a todos. Os explico un poco a todos el funcionamiento de cómo va a ser esta masterclass y luego procederé a presentar a Juan Manuel. La masterclass va a tener una exposición en torno a 1 hora aproximadamente y luego vamos a dar el turno de palabra de media hora. Podéis hacer las preguntas a través del chat, dado que vamos a dejar los micrófonos cerrados de todos los participantes porque no haya ruido y para que todos tengamos una mejor audición de las palabras de Juan Manuel. Funciona muy bien el chat. Lo que haremos es que Juan Manuel va desarrollando la masterclass hasta sonado a las 6 hasta las 7. A las 7 habremos turnos de preguntas. Yo intentaré, en la medida en que sean las preguntas del mismo tema, pues reducirlas a una sola para que él pueda contestar a todas. Y a las 19:30 pues cerraremos, dando las gracias enormemente a Juan Manuel por su amabilidad en esta masterclass y deseándoos a todos que tengáis una buena tarde y procedemos a irnos a nuestro aplauso de las 8 de todos los días y os animamos a que sigáis con nosotros en las distintas talleres y masterclass que os estamos ofreciendo. Bueno, pues dicho esto, presento a Juan Manuel, que soy el protagonista, es ingeniero de telecomunicaciones, pero realmente él es especialista en dirección de equipos y en coaching profesional y ejecutivo. Tiene una larga trayectoria profesional con formación internacional. Él tiene estudios en el Reino Unido y es diplomado en Design Thinking y Future Thinking. Es además autor de diversos libros, entre los que yo destacaría, porque además lo he leído y creo que es un libro magnífico, que es sobre la felicidad y el éxito profesional, que tengas un gran día. Creo que es un libro espléndido y que merece la pena leerlo. Hoy nos va a hablar sobre pues, esta técnica que cada vez está más desarrollada, sobre todo en entornos internacionales, que es Design Thinking. Así que a partir de ahora pues, te doy la palabra, Juan Manuel. El taller es todo tuyo y empezaremos a recibir preguntas a través del chat, que yo las iré recogiendo para luego pasártelas. Fenomenal, pues comparto pantalla y comenzamos. A ver, ya deberíamos estar lanzando esto. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, María Jesús, por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes que siempre encantado de colaborar con vosotros. Me da muchísima alegría. Además, el tema de hoy, aparte de que yo trate pues, los temas de la felicidad en el trabajo y desarrollo directivo y demás, la innovación está en mi corazón y el Design Thinking, cuando lo conocí hace ya 3, 4 años, pues realmente me enamoré de él. Y hoy pues espero enamoraros un poquito más de él, a los que ya lo conozcáis y a los que no lo conozcáis, pues que podáis apasionaros. Entonces, vamos a hablar de Design Thinking y estoy seguro que ya de los que estáis hoy aquí en esta sala virtual, un porcentaje probablemente nada despreciable conocéis el término o incluso la propia metodología. Pero todavía hay personas que no lo conocen. Y voy a empezar con un vídeo que pertenece al programa de Design Thinking en BBVA. Es un programa que se llama Design Ambassadors. BBVA está utilizando el Design Thinking como palanca para la transformación del banco, para crear el banco del futuro. Y yo creo que lo están haciendo muy bien. Y cuando vi este vídeo, es un vídeo cortito, tiene nada más que 3 minutos, y a mí me parece que merece mucho la pena porque pone en escena todo lo que vamos a ver. Así que voy a lanzar el vídeo para que lo podáis ver. Esta metodología nos puede generar una ventaja competitiva para posicionarnos dentro del mercado de una manera diferente, innovadora y acercándonos al cliente. Escuchar al cliente, escuchar qué es lo que te van a decir y esas soluciones podrían generar mayor impacto.
Design thinking is a proven methodology for solving complex problems creatively and collaboratively. We put the user at the center of our thinking and we keep them there throughout the process. Y he visto aplicar Design Thinking a infinidad de situaciones, desde problemas socioeconómicos en países en vías de desarrollo, problemas complejos en organizaciones, hasta planificar las vacaciones de la familia. Supone un cambio que enfoca la transformación digital, pero sobre todo a pensar de una forma innovadora y a cambiar las reglas del juego cuando estamos pensando en los productos y servicios que generamos. All 140,000 of us are making decisions that impact the customer experience. Often, we're not thinking about it in those ways. So what the Design Ambassadors program aims to do is create more clarity and more focus on the customer so that we're all thinking about the customer every time we make a decision. La finalidad de este programa es que todos los empleados de BBVA compartamos una misma forma de trabajar y lenguaje, posibilitando la colaboración entre países, equipos y disciplinas para ofrecer soluciones de valor a nuestros clientes. With the Design Thinking for Leaders program, we're addressing organizational change from two directions, top-down as well as bottom-up. And it's essential to have the backing of our senior leadership and middle managers to empower employees to work in new ways. Creo que el Design Thinking puede realmente poner a BBVA en lugares donde creo que ni tan solo el banco se imagina. Lo que va a permitir es que podamos crear productos innovadores y a tiempo. Hola, queremos sorprender al cliente, queremos darle la vuelta a eso. Creo que empezando por trabajar de esta manera podemos algún día llegar a estar en esta posición. Enseñamos a cocinar en equipo y que la construcción colectiva hace que se generen mejores ideas y planes de verdad reales para implementar. Gente que está cambiando su posición y su rol porque sencillamente con su nuevo set de herramientas es capaz de hacer cosas nuevas y esto creo que poco a poco va a ir generando muchísimos cambios y cambios mejor dentro de la banca. Os animo a todos a que os forméis en esta disciplina, que aprendáis sus técnicas y que las apliquéis en la resolución de los problemas de vuestro día a día para que así tengamos éxito en nuestra transformación. Bueno, pues habéis visto lo que el Design Thinking está haciendo en este caso para una gran compañía española. La revolución que están teniendo a raíz del Design Thinking. Han formado en esta metodología a más de 1000 personas en todo el mundo y eso es lo que está llevando hacia adelante la transformación del banco. No es que yo quiera aquí promocionar a BBVA, pero bueno, es una compañía española y cuando se habla de Design Thinking hablamos mucho de compañías extranjeras. No es la única, hay más compañías españolas que están aplicándolo. Por ejemplo, Zara. Es otra de las compañías que se están apalancando mucho en esta metodología para su éxito. Pero vuelvo a BBVA. Fijaos, en la portada de este vídeo nos dice el banco del futuro. Ellos están tratando de crear el banco del futuro apoyándose en esta metodología. Y he recuperado 3 comentarios que hacen 3 personas en el vídeo. El primero creo que define muy bien lo que es el Design Thinking. Dice, una metodología probada para resolver problemas complejos de manera creativa y colaborativa y poniendo al usuario en el centro. Eso es el Design Thinking. Luego ya vamos a desarrollar más de qué está compuesto, cuál es la metodología y demás, pero esto como concepto es lo que es el Design Thinking. Nos sirve para resolver problemas complejos y la innovación realmente es un problema complejo. Y hacerlo de manera creativa y colaborando con otras personas y muy importante, poner al cliente en el centro, escuchar al cliente para generar soluciones de mayor impacto y hacerlo de manera colaborando con otras personas. Bueno, decía que Zara es otra compañía española que está utilizando el Design Thinking, pero veamos más marcas potentes que se apoyan en él. Ejemplo, Starbucks. Cuando nos metemos en una cafetería de Starbucks, esa estructura de la cafetería, cómo están colocadas las cosas, eso está todo muy pensado.
no está diseñado por un diseñador de interiores, está diseñado por design thinkers que están buscando que el cliente tenga una experiencia extraordinaria. En el caso de Instagram podemos hablar del interfaz de usuario, que está también desarrollado utilizando el design thinking. O Airbnb, que luego ya al final os comentaré un poquito más de su caso, pero Airbnb, y esto lo dicen los propios fundadores, el design thinking fue lo que marcó la diferencia entre una compañía que en los 2 primeros años facturaba como unos $200 a la semana a convertirse en lo que hoy se ha convertido, ¿no? Y los fundadores dicen que el design thinking tiene mucha culpa de ello, ¿no? Tesla es otra compañía, otra de estas marcas de culto que utilizan el design thinking y por supuesto Apple. Y me apoyo en Apple para que veamos un matiz que me parece importante a la hora de hablar de esta metodología. Y es, antes de eso, voy a haceros un poquito de historia. Me había saltado un paso ya en esta pasión. Cuando se habla de nuevos conceptos, es fácil que los incorporemos y empecemos a utilizarlos sin saber un poco de dónde vienen. Y me parece interesante que sepáis de dónde viene este concepto del design thinking. Esto nace en la Universidad de Stanford. Nace cuando uno de los profes de allí, David Kelly, monta la consultora IDEO, una consultora para hacer diseño industrial, diseño de productos para empresas. Y empieza a utilizar una metodología que estaba muy conectada con cómo los diseñadores abordan su trabajo. Bueno, pues ese proceso de trabajo de IDEO llevó varios años, yo creo que como unos 10, hasta que aparece en la revista Harvard Business Review un artículo que estaba escrito por Tim Brown, otro de los fundadores de IDEO, y donde parece que ya se marca el punto de comienzo de este concepto como tal, del design thinking. Fijaos lo que dice la revista Business Week. Dice que este hecho, es decir, la publicación del artículo de Tim en el Harvard Business Review, marca la legitimación del diseño, de la innovación conducida por el diseño como un proceso de negocio y una herramienta estratégica importantísima para el mundo de la gestión. Bueno, esto nos dice de nuevo el cambio de paradigma que supone el design thinking. Hasta que llega a esta metodología, la innovación estaba muy conducida por la ingeniería y no tanto por los diseñadores. Los diseñadores entraban más tarde. O sea, cuando se desarrollaba un nuevo producto, estaban los ingenieros, estaban el equipo de marketing que proporcionaba las necesidades de los usuarios y las especificaciones, y de ahí salían productos, y luego los diseñadores pues se encargaban un poco del packaging, de hacer ese producto pues más bonito para los usuarios. Bueno, pues el design thinking cambia eso por completo. Dentro de este artículo se dice lo siguiente: en vez de pedirle a los diseñadores que hagan que una idea ya desarrollada sea atractiva para los consumidores, las empresas están pidiendo a los diseñadores que creen ideas que conecten mejor, de mejor manera con las necesidades y deseos de los consumidores. Y aquí está un gran kit de la cuestión. El design thinking nos permite crear ideas que conectan mejor con las necesidades y deseos de los consumidores. Y por eso yo creo y estoy convencido que se ha extendido tantísimo. Mirad lo que decía Steve Jobs con relación al diseño y lo que ellos pensaban del diseño, ¿no? Decía, la mayoría de las personas cometen el error de pensar que el diseño es el aspecto. Nosotros no pensamos eso. Pensamos que el diseño es cómo funciona. Esta distinción es fundamental. Y mirad, cuando Apple nace, ahí tenemos a los dos fundadores, a Steve Jobs y a Steve Wozniak. Steve Wozniak era el ingeniero y Steve Jobs era el que tenía la mentalidad de diseño. Y entre los dos crearon el equipo perfecto que sacó los productos de los que la gente se enamoraba. Esto ya vosotros seguro que lo sabéis todos. Apple fue la primera empresa
el primer fabricante de ordenadores que saca el sistema Windows de las ventanitas, del ratón, que luego incorpora Microsoft, ¿no? Aquí vemos el abordaje de la ingeniería y el abordaje del diseñador. Esta distinción quiero remarcarla porque yo soy ingeniero y sé cómo funciona la mente de los ingenieros. Nosotros pensamos más en términos lineales, en términos de funcionalidades, en términos de cajitas que tienen que encajar unas con otras. Sin embargo, los diseñadores piensan de una manera muy distinta. La primera vez que yo entré en contacto con el Design Thinking, que fue haciendo un curso en el IED de Barcelona, pues al principio, créanme, me costó entrar, porque claro, yo iba desde mi mentalidad de ingeniero y el Design Thinking al principio puede ser un poco caótico, no es un proceso tan lineal como los procesos que nos gustan a los ingenieros, pero luego una vez que entras en la dinámica realmente se disfruta mucho porque aparece un grado de libertad enorme y un grado de creatividad enorme. Fijaos, Microsoft es una compañía que nace de la mente de un ingeniero. Bill Gates era un ingeniero software apasionado por el software y crearon un producto, un programa, el sistema operativo, que funcionaba, bueno, al principio no funcionaba excesivamente bien, pero que era un producto basado en crear una funcionalidad. No quiere decir que los productos que vengan solamente desde el abordaje de ingeniería vayan a fallar, pero sí que la diferencia entre los productos de los que se enamora la gente y de los que no, muchas veces, y en mi opinión en la gran mayoría de los casos, la marca es el diseño, la marca ese design thinking. Aquí llegamos ya a la definición formal que hace Tim Brown en el artículo del Harvard Business Review de lo que es el design thinking. Y nos dice que es una disciplina que usa la sensibilidad y los métodos de los diseñadores para hacer coincidir necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocio puede convertir en valor para el cliente y también en una oportunidad para la empresa. Bueno, aquí resaltar las dos palabras, que es una disciplina que usa la sensibilidad y los métodos de los diseñadores. Vamos a ver aquí en pantalla cuáles son las tres grandes dimensiones en las que opera el Design Thinking. Porque esto es muy importante. El Design Thinking busca desarrollar productos, como acabamos de ver, que de alguna manera enamoren a los usuarios, que sean deseables, que tengan ese factor humano. Por eso la sensibilidad de los diseñadores es tremendamente importante, porque utilizan la empatía, el ponerse en el lugar de la persona que va a utilizar ese producto. Y luego le añadimos, obviamente, la factibilidad técnica y la viabilidad económica. Es en esa intersección de lo deseable, lo factible y lo viable donde realmente aparece la innovación. La innovación no es la creatividad. Muchas veces se confunde innovación con creatividad. Creatividad es crear algo nuevo, pero innovación realmente es la comercialización de la creatividad. Tiene que ser algo que salga al mercado y que tenga éxito en el mercado. Y para que algo tenga éxito en el mercado, que conecte bien con las necesidades de los usuarios, que de alguna manera se los gane, que de alguna manera llegue incluso a enamorarlos, es fundamental. Y ahí el Design Thinking pues, nos ayuda un montón. Ya termino esta breve introducción con unas palabras de David Kelly, del fundador de IDEO, que dice que el Design Thinking utiliza las herramientas de los diseñadores como la empatía y la experimentación para llegar a soluciones innovadoras y que usando el Design Thinking se pueden tomar decisiones basadas en lo que los futuros clientes quieren realmente. Fundamental. ¿Por qué tienen más éxito los productos desarrollados con Design Thinking que los productos que no han sido desarrollados con Design Thinking? Pues precisamente porque se ha puesto al cliente en el centro, porque desde el principio del proceso, desde el momento en el que se está conceptualizando un nuevo producto o servicio, ya se está en contacto con los clientes, ya se está buscando el conocerlos, el conocer sus necesidades, el conocer sus inquietudes, el conocer, utilizando un término inglés, sus pain points, los lugares de dolor que puedan tener. Y luego a lo largo del proceso, que veremos ahora en un momentito, el cliente también está involucrado, ¿no? y está dando
feedback. Por eso cuando se llega al producto final, pues las probabilidades de éxito son mucho mayores que si utilizamos pues, los abordajes más tradicionales. Bueno, otra pregunta es, ¿por qué el Design Thinking ahora? ¿Por qué se está poniendo tan de moda? Y la respuesta es porque hemos entrado de lleno en la que ha dado en llamarse la economía de la innovación. A lo largo de la historia podemos diferenciar diferentes eras económicas. Tenemos la economía agrícola, la economía industrial, la economía de la información y ahora la economía de la innovación. Una era económica se caracteriza porque el valor y la riqueza se deriva de algo en concreto. En el caso de la economía agrícola, pues se derivaba de los productos de la tierra. El valor estaba en la tierra y la riqueza la generaban los productos de la tierra. En la economía industrial, el valor estaba en las fábricas y la riqueza la generaban los productos que salían de ellas. En la economía de la información, pues el valor y la riqueza lo generaba la información y el manejo de esta. Bien, pues en la economía de la información, de la innovación, el valor y la riqueza lo generan las cosas nuevas. Y en este escenario en el que estamos ahora, hay una verdadera eclosión de cosas nuevas. Fijaos lo que os pongo en pantalla. Esto es la compañía Federal Express, FedEx, la compañía de envíos, de paquetería, y aquí podéis ver, me imagino que estáis viendo mi ratón, aquí podéis ver las diferentes líneas de negocio que tienen, desde la paquetería convencional, los envíos por avión, los paquetes que requieren un cuidado especial y luego los envíos por barco. Y debajo de cada una de estas líneas de negocio están todos los pasos de su cadena de valor. Bueno, pues alrededor lo que estáis viendo son startups, algunas de las startups, porque seguro que hay muchísimas más, que están atacando determinados pasos de esas cadenas de valor. Y lo están atacando para crear más valor para los clientes y para los usuarios. Esto nos lleva a la conclusión de que el negocio de FedEx pues está ciertamente bajo bastantes amenazas, ¿no? Hay muchas compañías, muchas startups que están tratando de comerle el pan. ¿Quiere esto decir que FedEx vaya a desaparecer? No, para nada, pero sí quiere decir que se tienen que espabilar bastante. Bueno, pues en esta economía de la innovación que es presente, o sea, esto no es que vaya a ser algo de futuro, sino que está ocurriendo hoy, en el futuro vamos a tener más de esto, va increciendo, estamos en una realidad que ha dado en llamarse de cambio exponencial y los cambios ocurren con muchísima rapidez y la eclosión de lo nuevo no va a ir más que en aumento día a día. Esta economía de la innovación genera, por una parte, oportunidades. Estamos viendo todas esas startups que encuentran ahí unas posibilidades de negocio y también genera amenazas sobre todo para las compañías que estaban ya operando, como FedEx, y que van a tener que espabilarse. Si se espabilan, pues tienen muchas papeletas para ganar, porque tienen capital, porque tienen conocimiento, porque tienen toda una serie de ingredientes que ayudan muchísimo al éxito, pero tienen que entrar en la dinámica de generar lo nuevo. Si no entran en esa dinámica, lo tienen complicado porque las nuevas startups les van a comer el terreno con propuestas y propuestas de valor para los clientes que son mejores. El Design Thinking nos permite, ahí os estoy poniendo, como hemos visto el vídeo de BBVA, pues os pongo la app de BBVA, que ha sido calificada en los rankings como la mejor app bancaria del mundo, y la otra foto que veis son los nuevos cajeros que ha diseñado la compañía IDEO para BBVA. Veis que son muy diferentes. Ellos están creando el banco del futuro apoyándose en Design Thinking, y apoyándonos en Design Thinking podemos, todas las empresas y también incluso a título particular, podemos crear el futuro. Podemos crear un futuro brillante. Y decir esto ahora, en estos momentos que estamos de dificultades, de crisis económica que se nos viene, pues parece que un poco fuera de lugar, pero yo soy optimista por naturaleza y creo que al final saldremos de esto y que si utilizamos todo nuestro potencial creativo, pues podemos llegar
a un buen puerto. Y el Design Thinking pues, nos puede ayudar. Mirad, esta transparencia también me parece importante. Es un dato que no es tan conocido, ¿no? Entre el 75 y el 95% de los nuevos productos que se lanzan al mercado fracasan. Esto es tremendo. Quiere decir que la grandísima mayoría de las cosas que se lanzan al mercado fracasan con los costes que eso tiene en términos económicos, de ingeniería, de energía, de pérdida de tiempo. En el caso de las startups, el 90% no llegan al tercer año. Fijaos la cantidad, ya no solo de inversión, sino de ilusión de la gente que las lanza, que se va por el sumidero del fregadero, ¿no? Y aquí el Design Thinking pues nos ayuda también. El Design Thinking nos puede permitir que lo que lancemos al mercado, debido a que lo hemos desarrollado muy en contacto con ese mercado y con el feedback permanente de él, pues que el ratio de éxito de nuestros productos, de nuestras startups que lancemos, sea bastante mayor que el que las estadísticas nos están diciendo. Bueno, dicho esto, a modo así preliminar, me he extendido porque me parecía importante que tuvierais un marco para luego ya pasar ahora a algo más de cuáles son las técnicas, métodos y toda la parte de los engranajes del Design Thinking. Pero sin ese marco se quedaba como un poquito, un poco sin sabor, sin sal y sin pimienta. Fijaos, si yo tengo que dar una definición, y esta es mía, no es la de Tim Brown, del Design Thinking, pues digo que es pensar y trabajar como un diseñador. Y ese pensar y trabajar como un diseñador pues transforma la manera de desarrollar productos, de desarrollar servicios, de desarrollar procesos e incluso de elaborar la estrategia de una empresa. Y aquí tenemos los dos componentes. Por una parte, el pensar como un diseñador, que es la mentalidad de los diseñadores. Y por otro está el proceso que siguen los diseñadores. ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es el camino que recorren hasta llegar a los diseños a los que llegan? Bueno, pues vamos a ver un poquito la mentalidad y vamos a ver luego después cuál es el proceso. La mentalidad o mindset, utilizando el término anglosajón de los diseñadores, pues la podemos establecer en varios pilares. El primero de ellos, y fundamentalísimo, es la empatía. El diseñador pone al usuario en el centro, lo veis en la imagen. Trata de entender, trata de ponerse en los zapatos de la persona que va a utilizar ese producto y ese servicio. Trata de entender cuál es su sentir, cuáles son sus dificultades, cuáles son los problemas que tiene que resolver, cuáles son las alegrías que puede recibir por parte del producto. Toda esa información es muy importante y es parte esencial de lo que a los diseñadores como tal les enseñan en las escuelas de diseño. Luego, los diseñadores tienen una enorme confianza creativa. El proceso de creación de algo no es un proceso lineal, como a los ingenieros de alguna manera nos gustaría. Es un proceso que tiene muchos altibajos y que a lo largo de él, pues muchas veces uno pierde incluso la motivación, porque aparece todo como demasiada niebla, no se ve claridad, no se ve luz al final del túnel. Pero el diseñador, como sabe que el proceso siempre lleva a un buen lugar, tiene esa confianza creativa, confía por una parte en su propia creatividad como persona, como ser humano, que todos la tenemos, y por otra parte confía en el proceso. Muy importante, yo esto es algo que me di cuenta cuando estuve haciendo ese programa en el IED en Barcelona, que había que confiar en el proceso y que más allá de la confusión y la ambigüedad que puede haber al principio, al final vas llegando a cosas súper interesantes y que en la mayoría de los casos nunca te hubieses imaginado si no haces todo el camino. Luego, otra de las características de la mentalidad de los diseñadores es que más que hablar, empiezan a hacer bocetos, empiezan a mostrar. Utilizan mucho eso que ha dado de llamarse el visual thinking, ¿no?
No hay nada más que ver a cualquier diseñador, enseguida coge un papel y te hace un boceto de aquello en lo que está pensando. Y boceto no solamente me refiero a productos físicos, como estáis viendo ahí en pantalla, me refiero también a un proceso de producción, me refiero también a una estrategia, me refiero también a la funcionalidad de una app. Todo eso se puede poner en papel, y el papel, no papel de escribirlo con palabras, es papel de esbozarlo, de dibujarlo, de ponerlo de manera visual. Eso ayuda muchísimo porque clarifica el proceso de pensamiento y ofrece insights que de otra manera sería muy complejo de tener. El pensamiento conceptual, que es en el que los ingenieros nos movemos mucho, tiene sus pros, obviamente, pero el pensamiento visual tiene muchísimos pros a la hora de generar innovaciones. También los diseñadores experimentan, enseguida empiezan a crear prototipos y además, como veis ahí en pantalla, prototipos muy básicos. Ese que veis de la silla que está creado con plastilinas, pues ese prototipo te puede llevar a reflexiones que te ayuden en el proceso de diseño de una silla que luego pues, tenga éxito en el mercado y sea cómoda para los usuarios. El prototipo tiene un único objetivo, que es reflexionar y aprender, ayudar a reflexionar y ayudar a aprender. Los ingenieros, vuelvo a hablar de nosotros porque me identifico mucho con una mentalidad diferente. Los ingenieros pensamos más en términos de tenemos que crear algo ya perfecto, porque si no, pues no vale. No, en el mundo del diseño se crean cosas intermedias para estudiarlas. Recuerdo la primera vez que fui a ver la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, y allí están expuestos, los que hayáis ido pues lo habéis visto, muchas de las maquetas que utilizaba Gaudí. Todo eso eran productos de estudio. Los arquitectos utilizan mucho las maquetas y los prototipos como productos de estudio, y los diseñadores exactamente igual. Ahí lo que se busca es el aprendizaje. Veis en la parte derecha de la pantalla un prototipo de una app. Ahí no hay un producto físico, pero sí que hay algo visual que nos permite lanzar ese proceso de estudio de lo que esa app podría o debería hacer para los usuarios. Otra de las características de la mentalidad de los diseñadores es que iteran. Ellos construyen cosas, como por ejemplo esos prototipos que acabamos de ver, y se los muestran a los usuarios, testean, y en ese testeo aprenden cosas. Con eso que han aprendido, vuelven a construir otro prototipo, se lo vuelven a mostrar a los usuarios y hacen las veces que sea necesario este proceso iterativo hasta llegar al diseño final. ¿Veis qué diferente es esto del proceso lineal en el que te han dado unas especificaciones y en base a esas especificaciones has hecho un desarrollo y has llegado a un producto beta, que se suele llamar en el ámbito de la tecnología, lo lanzas al mercado y a ver cómo reacciona el mercado? Aquí, desde el principio, estamos testando cosas. Ahora se habla también mucho de estos abordajes ágiles, agile, ¿no? Y el design thinking es uno de los abordajes ágiles para el desarrollo de nuevos productos y servicios. Y luego, obviamente, el trabajo en equipo. El design thinking, podemos hacer el proceso a título individual, pero el design thinking realmente, cuando gana, es cuando se hace en equipo. Y además en equipos multidisciplinares, donde haya personas que tengan diferentes perspectivas, donde pongamos a un diseñador gráfico con un programador de software, con un experto en neurología. Esas perspectivas enriquecen muchísimo todo el proceso de ideación para llegar a soluciones en las que nadie hubiese pensado. Y de ahí el éxito que muchas de ellas luego acaban teniendo en el mercado. Ahí lo veis en pantalla. Hay más, podríamos sacar más características de la mentalidad de los diseñadores, pero a mí me parece que estas 5 realmente lo definen muy bien, ¿no? La empatía, de ponerte en el lugar de
del usuario, de entenderle muy bien, esa confianza creativa de que del proceso va a salir algo bueno, el mostrar en lugar de hablar y hablar y hablar de las cosas, experimentar y luego iterar para ir refinando y refinando hasta que lleguemos al producto final. El proceso del Design Thinking, habíamos dicho que el Design Thinking tiene por una parte la mentalidad y por otra parte el proceso, es decir, cómo trabaja, qué viaje hace un equipo de diseño cuando les ponen un proyecto delante. Y el proceso es este que veis ahí en pantalla. Ahí tiene 6 fases que realmente se pueden resumir en 5, como vais a ver luego después, pero que a efectos didácticos me parece bien ponerlo en 6 fases. La primera es entender el problema para el cual tenemos que crear una solución, y ahí hay un proceso de buscar información y de tratar de entender el máximo posible de ese problema. Luego salir al mundo y observar. Y veis que ahí hay varias flechas en el círculo verde. Esas varias flechas significan que vamos a hablar con diferentes personas, no solamente con el usuario último de ese producto o servicio, sino con las personas que puedan estar involucradas de alguna manera con él. ¿Por qué? Pues porque nos van a dar insights que seguro que son muy útiles. Luego, una vez que tenemos toda esa información, ya pasamos a definir el problema en concreto sobre el que queremos trabajar y desarrollar una solución. Os pongo un ejemplo de un trabajo que hicimos nosotros con National Nederlanden. Ellos querían tener una mayor interacción digital con sus clientes. Ese era el problema que querían resolver en términos genéricos. Bueno, pues eso es demasiado genérico. Entonces se empezó por un proceso de entender, de observar. Todo esto hicimos un programa con los mandos intermedios para enseñarles a hacer todo ello, y llegaron a definir diferentes problemas en los que trabajar y que generaban una mayor interacción digital con los clientes. Me acuerdo de uno de ellos en concreto, que era cómo podemos ayudar a nuestros clientes, especialmente femeninas, a tener más tiempo libre, ¿no? Fijaos qué diferencia entre algo tan genérico como cómo podemos tener una mayor interacción digital con nuestros clientes, que claro, cómo le metes mano a eso, a un problema muy concreto y muy definido. Cómo podemos ayudar a nuestro cliente a tener más tiempo libre a través de los medios digitales de los que disponemos hoy, ¿no? Luego ya pues viene la fase de idear, de generar todo tipo de ideas para resolver el problema, prototipar y testar. Lo que veis en pantalla pues tiene un aspecto lineal, ¿no? A los ingenieros nos encanta ese aspecto, pero el proceso de Design Thinking realmente no funciona así. El proceso de Design Thinking realmente funciona como lo veis ahora. Es decir, podemos estar en una fase y volvemos para atrás porque hemos aprendido algo en esa fase que nos permite volver. Por ejemplo, si estamos testando, a lo mejor a la hora de testar hemos descubierto algo que nos permite redefinir el problema, o que incluso nos lleva a buscar más información y a tratar de entender mejor al cliente para lanzar de nuevo todo el proceso. Y ahí hay un para adelante, para atrás, en el que vamos siempre avanzando, pero no de una manera de ya hemos cubierto este paso, ahora vamos al siguiente y luego al siguiente, ¿no? Y ahí es donde está uno de los grandes elementos que hacen del Design Thinking tan potente a la hora de generar productos y servicios ganadores, ¿no? Aquí lo veis en esta gráfica de la Interaction Design Foundation. Las 6 fases están resumidas en 5: empatía, definición, ideación, prototipo y test. Y veis las líneas, ¿no? Veis que desde la fase de testeo de algo que hemos prototipado y que ya estamos probando con usuarios, pues igual nos vamos a la fase de empatía de nuevo, porque en el testeo hemos aprendido algo nuevo de los usuarios
y queremos seguir explorándolo, y eso igual pues lanza el proyecto y nos lo lleva en otra dirección diferente, ¿no? O a lo mejor estamos con el prototipo y aprendemos algo al realizar el prototipo que nos lleva a cambiar de alguna manera la idea sobre la que estábamos trabajando para afinarla, para ajustarla un poco más. Esto es, en términos gráficos, el design thinking. Al principio parece un poco caótico, hay mucha ambigüedad, hay mucha incertidumbre, y ahí es muy importante tener una enorme confianza creativa, de que nos va a llevar a buen puerto. Sigue el proceso, de acuerdo, que es lo que nos decían en el IED, sigue el proceso, no te quedes atascado en si tienes confusión, sigue el proceso porque al final te va a llevar a buen puerto. Design Thinking tiene dos tipos de pensamiento. Por una parte, el pensamiento divergente. Aquí veis las 5 fases de nuevo. Hay fases en las que utilizamos pensamiento divergente, es decir, abrimos nuestra mente a, en el caso de la fase de empatía, pues a entender el máximo posible al usuario de aquello en lo que estamos trabajando. Y luego ya viene una fase de convergencia hacia definir cuál va a ser el problema concreto en el que queremos trabajar. Luego viene otra vez una fase divergente en la que generamos ideas, cuantas más mejor, y de nuevo desde ahí pasamos a una fase de convergencia para elegir alguna idea sobre la que trabajar, prototipar y llegar a algo que podamos testar. También utilizamos dos tipos de pensamiento, el pensamiento analítico y el pensamiento intuitivo. El pensamiento analítico pues es el pensamiento racional, que vamos reflexionando sobre lo que vamos aprendiendo y lo que vamos viendo, pero el design thinker, el diseñador, utiliza mucho también el pensamiento intuitivo. Hay veces que tenemos intuiciones, estamos realizando el proceso y hemos llegado a una realización, a un insight, no por un proceso reflexivo y lógico, sino porque de repente se nos ha encendido la bombilla. Y el diseñador confía mucho en ese tipo de intuiciones y nunca las descarta, siempre al menos las explora. Con lo cual, siguiendo este proceso, pues llegamos a lo que decíamos al principio, a unir el producto final de nuestro trabajo sea deseable por parte de los usuarios, de los clientes, sea factible desde el punto de vista técnico y sea viable desde el punto de vista económico. Estos dos últimos, los diseñadores también los tienen en cuenta cuando están realizando todo el proceso. Es decir, que cuando estamos ideando, en principio abrimos mucho y generamos muchas ideas, pero luego cuando llega la hora de elegir alguna idea sobre la que trabajar, también pensamos en términos de factibilidad técnica y de viabilidad económica. Está de alguna manera construido, esos enfoques están construidos dentro de la manera de pensar y de mirar y de trabajar. Y aquí pues tenemos los 3 componentes del Design Thinking. Por una parte, la mentalidad, por otra parte, el proceso y por otra parte, las herramientas. Que muchas veces cuando se presenta el Design Thinking, lo que se hace es presentar muchas de sus herramientas, pero las herramientas sin la mentalidad y sin el proceso pues son de una utilidad limitada. Yo os voy a dejar, porque hoy no tenemos tiempo para entrar en detalle en las herramientas, pero voy a dejar esta web que está hecha por unos chicos de Sevilla, Design Thinking en español, donde hay un montón de herramientas. Voy a salir de aquí y os voy a mostrar un poquito. Me imagino que estáis viendo en pantalla. Aquí hay herramientas pues, para la fase de empatía, ¿no? Pues el mapa de actores, el guión de la entrevista cualitativa, usuarios extremos, el World Café. Todo esto son técnicas que se pueden utilizar para la fase de empatía. Luego, en la fase de definición, pues también tenemos aquí 1001 técnicas y herramientas que podemos utilizar. Y esto, pues ya os lo dejo a vosotros para que podáis explorarlas, ¿no? Estos son, pues eso, herramientas que nos van a ayudar en el proceso, pero no son el proceso. Vuelvo
de nuevo a la presentación. A ver. Bueno, ámbitos de uso del Design Thinking. Lo podemos usar para muchísimas cosas. Como decía al principio, el Design Thinking es una técnica que nos ayuda a resolver problemas complejos. ¿Y problemas como cuáles? Pues aquí voy a coger un poco el tipo de proyectos en los que trabaja IDEO como, en fin, paradigma de consultora en este mundo del Design Thinking. Y ahí pues nos encontramos con todo tipo de productos físicos, desde electrodomésticos, equipos deportivos, componentes de automóviles, mobiliario, lámparas, en fin, juguetes. Todo tipo de productos se pueden diseñar utilizando el Design Thinking y además veis qué diseños tan atractivos. Pero no os fijéis solo en el aspecto, la funcionalidad cuenta mucho y están diseñados para que los clientes se enamoren de ellos y les den el máximo servicio. Luego también servicios, no solamente productos, sino también servicios. Servicios en el ámbito de los hoteles, de la hostelería, servicios de hospitales. IDEO trabajó para una cadena de hospitales en Estados Unidos, Kaiser Permanente, y cambiaron por completo la experiencia del paciente e hicieron una experiencia del paciente que marcó una enorme diferencia en la satisfacción que tenían sus clientes, ¿no? Luego podemos utilizarlo para hacer programas de comunicación corporativa, tiendas, espacios de venta. O sea que las utilidades son múltiples. Os aconsejo ver este pequeño documental. Lo hicieron en Estados Unidos, la cadena ABC, lo vais a encontrar en YouTube, y le pidieron a IDEO, como se estaba poniendo muy de moda esto del Design Thinking, pues le pidieron hacer un pequeño reportaje. Era el carrito de la compra de los supermercados. Fijaos que aquí no ha habido realmente innovación. Desde que salieron los primeros supermercados y los primeros carritos de la compra, si vemos los que tenemos hoy, son los mismos. O sea, no ha cambiado nada, ni el aspecto, ni la funcionalidad, ni nada por el estilo. Bueno, pues en el lapso de una semana, los de IDEO llegaron al siguiente tipo de innovación. Veis a la derecha el nuevo carrito de la compra. Desde luego, visualmente es súper atractivo, pero realmente donde está su potencia es en la funcionalidad. Ese carrito de la compra cambia el concepto. Está basado en que hay cestas de la compra. Tú llegas al supermercado y en lugar de llevar el carro a todos los lados con el volumen que tiene un carro, pues lo colocas en un lugar pues, conveniente o de fácil acceso para ti, y luego vas haciendo la compra con las cestas como si estuvieras en un supermercado más pequeño, y además te permite ir distribuyendo los tipos de productos por los diferentes tipos de cestas. Veis también que el carro tiene aquí, a ver, creo que veis el puntero, veis que tiene un lector de códigos de barras para que tú pudieras tener información de esos productos, no solamente del precio, sino otras informaciones. Veis también a la derecha que tiene una sillita para niños pequeños, porque estamos acostumbrados a ver en los supermercados a personas que llevan niños pequeños y los llevan sentados en ese compartimiento que tienen los carros en la parte de atrás para poner productos, y ahí muchas veces se sientan los niños. Y otra ventaja que tiene el carrito es que este carro nadie va a querer robarlo. Anda que no se roban carros en los supermercados, que se los lleva la gente para las urbanizaciones y para todo tipo de lugares. Este carro, una vez que ya no tiene las cestas, no sirve para nada. Nadie va a querer robarlo, y también con eso daban una respuesta al problema que tenían los supermercados de que les robasen tantos carros, ¿no? O sea que veis el tipo de cosas que se pueden hacer con el Design Thinking. Aquí os vuelvo a poner de nuevo los nuevos cajeros que ha diseñado IDEO para BBVA, y que obviamente pues seguro que van a cambiar la experiencia del usuario un montón. Airbnb, lo que os decía al principio.
Airbnb, los 2 primeros años, creo que la lanzaron en el año 2007 y hasta 2009, pues la idea no despegó. Inicialmente parece que les pareció a estos chicos que podía tener buen tirón porque los primeros usuarios pues llegaron una vez que sacaron la website, pero durante 2 años no despegó. Ellos habían estudiado en la Escuela de Diseño de Rhode Island y habían estudiado diseño, pero no estaban aplicando el Design Thinking. Y después de este tiempo en el que su startup, su idea, no despegaba, decidieron aplicar lo que habían aprendido en la Escuela de Diseño. Y ahí empezó todo a cambiar. Cambiaron, por ejemplo, las fotografías. Las fotografías inicialmente eran muy malas, la gente subía fotos que habían hecho con el móvil y que eran de muy mala calidad, y empezaron a subir fotografías, a facilitar el que se subieran fotografías de mucha mayor calidad. Y esto cambió por completo en los niveles de uso y de facturación. Y siguieron trabajando en esa línea y bueno, Airbnb hoy en día es lo que es, ¿no? En el caso de IKEA, exactamente igual. Luego, al final, tengo ahí un vídeo para que veáis a la directora de marketing de IKEA, cosas que dice que a mí me parece interesante de cómo el Design Thinking es capaz de crear una nueva cultura, una nueva forma de funcionar en una compañía que le da otra dimensión, otra posibilidad de éxito. Y luego, pues Apple, que es ese ejemplo paradigmático de uso del Design Thinking. Apple es una marca de culto. La gente se enamora o nos enamoramos de los productos de Apple. No es solamente la funcionalidad, como decía Steve Jobs, es cómo funciona, ¿no? Muchos llegamos a Apple por la sencillez de uso y también la elegancia, la facilidad en el interfaz de usuario. Todo esto no ocurre por casualidad. Eso desde el principio del desarrollo del producto está muy presente. Ahí veis en pantalla algunas de las marcas que están utilizando el Design Thinking. Hay muchísimas más. He puesto aquí pues, marcas que todos conocemos, pero el Design Thinking cada vez está más utilizado, no solamente por parte de las empresas, también por parte de todo tipo de organizaciones sin ánimo de lucro, grupos de personas que están tratando de ayudar, que están haciendo trabajo social. Tiene mucha potencia como metodología y como abordaje, tiene mucha potencia para crear innovaciones y para resolver problemas. Bueno, pues os voy a poner a ver si logro. Ahí está. Os voy a poner este vídeo, tiene otros 3 minutillos más o menos, de la directora de marketing de IKEA, para que veáis el efecto que el Design Thinking ha tenido y está teniendo en IKEA. Una herramienta que nos ha ayudado a nosotros un montón ha sido el Design Thinking. El Design Thinking nos fomenta a trabajar mucho más con los diferentes departamentos, a salir de nuestra zona de confort, te lo aseguro, a mirar las cosas desde un ángulo de vista diferente, incorporar al consumidor, a los empleados, por ejemplo. Los empleados son los que tienen información más directa del consumidor, los que están más cerca, probablemente los que más sepan. Asimismo, como expertos de otras áreas, en todo este proceso de innovación y luego pues hacer pruebas en entornos mucho más controlados. Yo te aseguro que eso fue el starting point del proceso de innovación inicial. Es algo que yo recomiendo enormemente. El Design Thinking que nosotros empezamos a aplicar en otro tipo de temas, es decir, como cuál iba a ser la visión de IKEA España en el 2020. Y a día de hoy, el proyecto más importante de IKEA España, que es People Revolution, nace del Design Thinking. Y eso pasa porque es verdad que en IKEA todos los empleados, que somos más de 7.000, tenemos un engagement emocional muy alto con la compañía, pero muchas veces no siempre estábamos dando soluciones a las necesidades más básicas y más funcionales, ¿no? Como todo en IKEA y en retail va tremendamente rápido, hemos sido una compañía muy poco ágil, por una parte, porque todo era como muy jerarquizado. Es decir, tú no pienses mucho, tú haz lo que tienes que hacer, tú repones, tú haces tal, tú haces tal, tú haces tal.
¿vale? Y no se le permitía a la gente pensar, pero no que no le permitía, bueno, y que somos una compañía súper democrática, pero todo estaba tan marcado lo que teníamos que hacer. Y lo que justamente ahora mismo, que es, como te digo de verdad, el gran proyecto de los próximos, ha empezado ya, llevamos año y pico, que es en los próximos años, es en hacer que los 7.000 empleados se conviertan en gente curiosa. Curiosa en ver qué necesita el consumidor, cómo se le puede ayudar, cómo nos podemos cuestionar las cosas internamente. Es decir, las cosas evolucionan. Los procesos de compra, los procesos de venta, de nuestros, tienen que evolucionar porque el consumidor está pidiendo cosas diferentes. Si resulta que la gente que tiene más cerca no le permites cuestionarse las cosas, es un gran error. De ahí te aseguro que estamos saliendo con soluciones mucho más creativas, mucho más ágiles, empoderas a la gente y luego la fidelizas muchísimo más. Es decir, realmente está posicionando IKEA perdona por el inglés, best place to work. Ya. Bueno, el Design Thinking está posicionando a IKEA como best place to work, uno de los mejores lugares en los que trabajar. Están convirtiendo a los 7.000 empleados en gente curiosa, en gente enfocada en el cliente, en atender las necesidades del cliente, en hacer que la experiencia del cliente sea la mejor posible. ¿Qué más se puede decir que mostrar la experiencia real de compañías que lo están utilizando? Os dejo ahí en pantalla los 3 componentes del Design Thinking. Por una parte, la mentalidad de los diseñadores, por otra, el proceso y la tercera pata, que son las herramientas. Y con esto es posible, pues lo que hemos visto ahí en el caso de la experiencia de IKEA o la experiencia de BVA o los proyectos en los que está IDEO embarcada. Bueno, María Jesús, son las 7 en punto. Aquí ya acabo la presentación y ya a vuestra disposición para las preguntas. Pues puntualidad británica y te lo agradecemos mucho y ha sido súper interesante. Se me ha pasado la hora volando. Tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, Patricia Domingo nos pregunta, ¿cómo se podría aplicar el Design Thinking en pequeñas empresas? Pues el Design Thinking se puede aplicar exactamente igual en una pequeña empresa que en una empresa grande. Si tú en una pequeña empresa vende productos y vende servicios. Cojamos, por ejemplo, una pequeña empresa que fabrique algo, y ahora mismo me viene a la cabeza una empresa de conservas, que fabriquen conservas. Bueno, pues pueden aplicar el Design Thinking para mejorar la experiencia del usuario, por ejemplo, con las latas. De hecho, seguro que muchos de estos nuevos sistemas de apertura provienen de proyectos que se hayan lanzado de innovación. No necesariamente los habrán hecho, los tienen que haber hecho con Design Thinking, pero pueden provenir de ahí. También puede servir para mejorar las relaciones con los clientes, para mejorar la comunicación con los clientes. Es decir, que no hace falta, aunque yo haya utilizado los nombres de grandes marcas y de grandes empresas, porque bueno, sirven muy bien para, como son marcas que todos conocemos, para mostrar lo que quería mostraros, pero no lo restringamos a la gran empresa. Aplica exactamente igual. Una empresa es un negocio que proporciona unos productos o un servicio o servicios a los clientes. Y desde esa prerrogativa podemos trabajar en crear nuevos productos, en mejorar los que tenemos, en crear nuevos servicios, en mejorar los que tenemos, exactamente igual. Lo podemos usar también para la propia estrategia, para los procesos internos, para mejorar la experiencia de los empleados. Una empresa con 10 empleados, pues también nos tiene que preocupar cuál es la experiencia que tienen los empleados. A mí, como empresario, me preocuparía mejorar lo máximo posible. ¿Por qué el tema de best places to work tiene que estar solamente limitado a las grandes compañías? Yo creo que un empresario, un dueño de una empresa o dueña de una empresa de 10, 15, 20 empleados, pues también estaría muy bien que buscase la manera de convertir su empresa en best place to work,
para todas las personas que trabajan allí. Tenemos otra pregunta de Ana Wash. Dice, ¿qué departamentos suelen estar involucrados en un proceso de Design Thinking? Por ejemplo, en IKEA. Marketing, técnicas, ¿qué departamentos? Bueno, depende un poco del proyecto. En IKEA, pues la directora de marketing habla del proyecto People Revolution, también habla de que inicialmente utilizaron el Design Thinking para llegar a la visión del 2020, ¿no? En este segundo caso, pues estaría involucrado el comité de dirección. El People Revolution lo que busca, no he entrado en detalle en conocer el programa, pero entiendo que lo que busca es generar dinámicas de trabajo que pongan al cliente en el centro y eso aplica a todos los departamentos de IKEA. Aplica a departamentos pues, en el almacén donde vas a recoger los productos, a los que estén creando, creando cómo se colocan los productos y los mobiliarios en la parte de exposición, la gente de administración, las cajas de cobro. Es decir, no hay una definición de estos son los departamentos que tienen que estar involucrados. Si cogemos, por ejemplo, el desarrollo de un nuevo producto, imaginaos que tenemos que desarrollar el carrito de la compra de IDEO. Bueno, pues yo ahí cogería personas de diferentes departamentos porque me interesa muchísimo el que haya diferentes perspectivas. Cuanto a mayor riqueza de perspectivas, más innovadoras serán las soluciones a las que lleguemos. Eso es así. Eso siempre lo hemos sabido desde la técnica del brainstorming, ¿no? El brainstorming se enriquece muchísimo cuando hay perspectivas diferentes. En el Design Thinking, el brainstorming es una más de las técnicas que se pueden utilizar. Enlazando con esta pregunta, ya te dije que voy a intentar enlazarlas para que vayamos en la misma línea. Chema Navarro dice que de todos estos departamentos, ¿qué departamentos suelen liderar la implantación de Design Thinking en las empresas? Pues depende un poco. Pueden ser el departamento, hay algunas empresas en las que hay un departamento de innovación y entonces pues ellos son los que actúan de líderes o propietarios de todo lo relacionado con la innovación en la empresa. Otras veces pues nos podemos encontrar con el departamento de marketing, otras con el propio departamento de recursos humanos, porque aquí os puedo poner ese ejemplo que os decía antes de cuando hicimos nosotros el trabajo para Nationale-Nederlanden. Ahí de lo que se trataba era de contribuir a generar una cultura de innovación en Nationale-Nederlanden en España. Y esa cultura de innovación tenía mucho que ver con que los mandos intermedios adoptasen esta mentalidad, esta forma de mirar, de pensar y de trabajar, y que desde ellos derivase al resto de la organización. Así que un poco doy una respuesta similar a la de la pregunta anterior. No hay un departamento concreto que podamos decir, este es el departamento. Se pueden lanzar proyectos de Design Thinking en todos los departamentos. No solamente veamos el Design Thinking conectado a la innovación en productos y servicios nuevos de la compañía, que ahí podríamos hablar más de pues, departamentos de desarrollo, departamentos de marketing y demás. También podemos lanzar proyectos de Design Thinking relacionados con la mejora de los procesos. Un departamento de administración de una compañía, y aquí vuelvo a utilizar el ejemplo de Nationale-Nederlanden, el departamento de administración de Nationale-Nederlanden puede utilizar el Design Thinking para mejorar sus procesos, para hacer que la experiencia del cliente interno y del cliente externo, con el que tienen que interactuar también, sea mejor, sea una experiencia más eficaz y al mismo tiempo más gratificante. Pues mira, nos están muy interesados y Cristina pregunta que cómo puede formarse en Design Thinking. Pues yo te diría que métete en estas plataformas de MOOCs, pues en Udemy, en Coursera, en edX,
en alguna de estas plataformas y ahí te vas a encontrar cursos online gratuitos que vas a poder hacer. O incluso IDEO también tiene creo recordar que tiene también, si pones curso gratuito de IDEO, tiene también un curso que te puedes hacer. Son introductorios, pero sirven muchísimo. La mejor manera de formarse en Design Thinking es viviendo la experiencia. O sea, imaginaos que en lugar de tener una hora, pues hoy le dedicásemos a esto una mañana. Bueno, pues aunque yo entrase en detalle en las herramientas y en el proceso, todavía más de lo que hemos hecho y eso, el aprendizaje no sería para nada igual que vivir la propia experiencia. El Design Thinking se aprende haciendo Design Thinking. Yo, el primer contacto que tuve con él fue allí en el IED de Barcelona y estuvimos una semana entera trabajando en Design Thinking, todo el día. Trabajando en un proyecto concreto. Incluso salimos a la calle a hablar con personas, con los posibles usuarios de las innovaciones en las que estábamos trabajando. Ahí es donde aprendes verdaderamente el Design Thinking, haciendo, no solamente con la parte más didáctica de hacer un curso o de leer un libro. Te puedes leer libros de Design Thinking, léete si quieres el libro de Tim Brown, que está muy bien, pero lo mejor es que si quieres realmente aprenderlo, pues que busques algún lugar en el que puedas ir físicamente y que podáis embarcaros en una experiencia de diseño, o si es un lugar online que puedas interactuar con otras personas. Yo luego hice un posgrado en MIT de diseño, estaba también el Design Thinking, y claro, tenía un grupo de trabajo, estábamos diferentes personas de diferentes países y trabajábamos en proyectos, pero la experiencia del IED fue mejor. No es lo mismo estar todas las personas en una sala y hacer los prototipos que hacerlo en la distancia. Hay cosas para las que el mundo digital está muy bien, como esto que estamos haciendo ahora, desde nuestra casa, el poder hacer una masterclass, pero hay otras que es mejor hacerlo en físico, in situ, y vivir la experiencia. Mira, María del Mal Belloc nos pregunta que cómo deben evolucionar las empresas y negocios en situaciones como las que estamos viviendo ahora con el COVID-19 y qué puede aportar el Design Thinking en ella. Y cómo se puede, hace dos preguntas. Esta es la primera, que en esta situación en la que estamos, cómo se puede aplicar, y luego que cómo se puede dar a conocer el Design Thinking en las facultades de ingeniería. Bueno, dos preguntas interesantes. Esta segunda me toca especialmente porque, como os decía, los ingenieros tenemos una mentalidad bien diferente, tenemos esta mentalidad un poco más lineal. Por lo menos, quizá ahora los chicos que están saliendo de las facultades, de las escuelas, pues han estado expuestos a otras metodologías, pero los que somos un poco más mayorcitos tenemos una mente que fue muy estructurada de una forma lineal y la entrada del Design Thinking sería genial. Yo creo que el Design Thinking debería formar parte del currículo de todas las escuelas de ingeniería. De hecho, cada vez forma más parte del currículo de las escuelas de negocios y de los programas MBA, porque es necesario que un directivo conozca el Design Thinking y que lo aplique no solo para hacer innovaciones, sino también en su propio trabajo directivo. La respuesta a la primera pregunta, ¿cómo se podría aplicar en la actualidad? Yo creo que toda crisis presenta, por un lado, un poco me viene a la cabeza este término chino de la palabra crisis está formada por dos ideogramas. Un ideograma es el de peligro y el otro es el de oportunidad. Bueno, pues toda crisis presenta peligros y aquí, pues fijaos si los estamos viviendo, pero también presenta enormes oportunidades. Yo creo que esto que estamos viviendo va a suponer enormes cambios y el Design Thinking nos puede ayudar a crear un futuro mejor. Yo soy un verdadero apasionado de la creación del futuro. Creo, como digo en mi website, que un futuro brillante no ocurre por casualidad,
que se crea, y el Design Thinking nos da un proceso, nos da un método, nos permite sistematizar la creación de lo nuevo. Creo que ahora más que nunca, cuando se han removido muchos pilares y muchos más que yo creo que se van a remover, como país sería muy interesante que nos embarcásemos en esta mentalidad de nos hemos caído, ahora nos vamos a levantar y vamos a tirar hacia adelante y a crear algo mejor que lo que teníamos. Y ahí, pues no diré yo que el Design Thinking es lo único y es la Biblia que todo el mundo tiene que seguir, pero es una buena metodología que puede ayudar mucho, puede ayudar a muchas empresas. De hecho, nosotros abrimos hace unos meses una oficina en el Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga. Fijaos, aquella provincia y aquella región, lo tocada que está, ¿no?, por la dependencia que tienen del turismo. Y una de las cosas que queremos poner en marcha, junto con la Cámara de Comercio de allí, es un programa para ayudar a los pequeños empresarios a transformar, a evolucionar sus negocios, a crear nuevas vías de ingresos y obviamente el Design Thinking será una parte de ese programa. Luego hay otros abordajes, ¿no? El Design Thinking ayuda mucho, pero también tenemos abordajes como el Systematic Inventive Thinking, que lo desarrollaron en la Universidad de Columbia y que también es muy interesante, nos permite llegar a innovaciones disruptivas, a productos realmente rompedores y que pueden ser ganadores. Y luego, pues también las innovaciones en los modelos de negocio, en fin, que un poco resumiendo la respuesta a la pregunta, creo que saquemos lo bueno de esto y es momento de crear un futuro brillante y utilicemos las herramientas a nuestra disposición. Design Thinking, una de ellas. Bueno, Carlos Tomás nos comenta que no ha tenido buena experiencia con algunos de los productos de IKEA y entonces la pregunta que hace es, ¿crees que quizás los que se dediquen a resolver los problemas laterales de las grandes compañías pueden formar una empresa exclusivamente de Design Thinking? Lo dice en relación con que quien les solucionó el problema que había tenido con IKEA eran pequeñas empresas. Y luego pregunta, ¿les comprarían las soluciones? ¿Se pueden proteger esas soluciones? Bueno, yo creo que se pueden proteger, la gran mayoría de las soluciones pueden ser patentables. Otra cosa, incluso a nivel conceptual, podemos patentar soluciones. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, cuando estamos luchando contra grandes colosos, pues el pequeño inventor, la realidad nos dice que en más casos de lo deseable sale perjudicado. Entonces, es muy interesante lo que dices, porque cuando tenemos una mala experiencia con un producto o servicio, ahí hay una oportunidad. Siempre hemos dicho que las compañías, cuando cometen un error, cuando han fallado en algo, es el momento en el que más pueden fidelizar a los clientes. La respuesta que tú le des a ese cliente marca la diferencia entre que el cliente nunca más vuelva y empiece a hablar mal de ti o que el cliente quede fidelizado. Bueno, pues como un cliente externo, si yo llego a una empresa, como en este caso IKEA, y me doy cuenta de algo que se puede mejorar, pues obviamente claro que puedo tratar de buscar una solución y mejorar eso e incluso competir contra un gran coloso. Habéis visto lo que os ponía antes en pantalla de las startups que están atacando la cadena de valor de Federal Express, ¿no? Están atacando determinados pasos de la cadena de valor y aportando mejores soluciones que las que está aportando FedEx. Entonces, por eso digo que ahora estamos en un momento de inmensa oportunidad. Yo esto se lo digo siempre, muy especialmente ahora a las personas que se quedan sin trabajo. Emprender no es fácil, emprender tiene sus riesgos, pero nunca ha habido tantas posibilidades de emprender como ahora y nunca hemos tenido tantas metodologías y herramientas tecnológicas
para ayudarnos a tener éxito en emprender. Básicamente hay que encontrar un problema al que podamos dar una mejor solución y ponernos a ello. Y si podemos hacerlo con otras personas y emprender ese viaje, porque montar un negocio es un viaje, si podemos hacerlo con otras personas, muchísimo mejor, porque hay potencia creativa de grupo y potencia ejecutiva de grupo. Ana Guas nos pregunta que si puedes mencionar 5 casos de Design Thinking, los que más te han gustado a ti. Bueno, os he mencionado ya algunos en la presentación. Yo soy un apasionado de los productos de Apple. No soy de estos que se van a la tienda de Apple y pasan toda la noche para comprarse el último iPhone, pero sí que me parece que son productos realmente desde el punto de vista del diseño exquisitos. Yo ahora estoy conectando con vosotros a través de un MacBook y me parece un producto exquisito, no solamente en el funcionamiento, sino también en el diseño exterior y todo ello. O sea que ese es un ejemplo clarísimo. En el caso de Airbnb, por ejemplo, la experiencia de usuario, ellos están permanentemente probando cosas para mejorar la experiencia de usuario. Y si vemos la diferencia que hay entre el Airbnb de hoy y el Airbnb de hace unos años, pues es patente. Y hoy el producto tiene una usabilidad, lo que ha dado en llamarse el user experience y el user interface, que es infinitamente mejor. Me quedo ahí también con ese producto. O sea, hay muchos productos que ahora mismo no me vienen más a la cabeza, pero pensad que una muy buena parte de los productos que usáis a diario han sido diseñados y desarrollados con Design Thinking. IBM, por ejemplo, también lo utiliza. Y ahí estamos hablando de una compañía más bien de informática. Bueno, hoy en día es ya casi más de inteligencia artificial. Son productos más técnicos o más tecnológicos. Bueno, pues ahí también encontramos el Design Thinking. O sea que los ámbitos de uso son muy, muy grandes y productos podemos encontrar muchísimos. Karen, que nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se consigue cambiar el mindset de los empleados? El día a día les absorbe y cuesta sacarles de su zona de confort. Sí, cuesta muchísimo. A los seres humanos la comodidad yo creo que es algo que nos pasa mucha factura. Tenemos una cierta tendencia a permanecer en el statu quo. Hay personas que no, que son muy de lanzarse a lo nuevo, pero los seres humanos nos gusta mantenernos en el círculo de comodidad. Yo creo que básicamente por nuestra propia configuración neuronal, ¿no? Nuestra propia evolución. Hay un instinto de supervivencia que hace que necesitemos tener las cosas controladas. Y cuando nos mantenemos en el círculo de comodidad, pues, o círculo de comodidad, círculo de control, pues ahí pues nos sentimos más cómodos y seguros. Bueno, pero ¿cómo podemos introducir el mindset del Design Thinking en una empresa? Hay que inocularlo. BVA ha formado en Design Thinking, como os dije al principio, a más de 1000 personas, para que ellos sean los Design Ambassadors. Ellos sean los que introduzcan el virus del Design Thinking en el sistema operativo, léase la cultura de BVA. Lo que hicimos nosotros para Nationale-Nederlanden se trató de inocular a través de la estructura de mandos intermedios. La mejor manera, en mi opinión, de cambiar los mindsets de Design Thinking es lanzar proyectos en los que se vaya involucrando a los empleados de la compañía. Que los diferentes departamentos vayan lanzando proyectos y que los empleados se den cuenta de que aprendan y que interioricen el Design Thinking haciendo. Obviamente ayuda pues a hacer algún curso de formación o que vaya un consultor y te ayude un poco al principio,
pero la mejor manera es lanzar proyectos de Design Thinking. El proyecto People Revolution de IKEA pues seguramente ha ido por esa línea, como decía la directora de marketing, involucrar a los empleados en la mejora. Eso pues tiene muchos ángulos, ¿no? Dependiendo de la cultura será más viable o no. Si los empleados pues no están demasiado motivados o demasiado contentos con la compañía, es más complicado. Si los empleados ya están en un buen nivel de satisfacción, pues es más fácil ilusionarlos y entusiasmarlos en crear lo nuevo. A los seres humanos, aunque nos guste mantenernos en el círculo de control y de comodidad, también necesitamos la expansión. El espíritu humano es expansivo por naturaleza, necesita lo nuevo, y cuando nos embarcamos en algo en el que hay cosas frescas, hay cosas nuevas, el espíritu humano se revive y eso genera ilusión, genera entusiasmo y entramos en un círculo de realimentación. Eso realimenta el que cada vez se utilicen más estos abordajes, pero tiene que estar muy apoyado por parte de la dirección de la compañía, muy apoyado por parte de la cultura que se trate de crear en la compañía. Si no, es complicado. Pues en la misma línea de la pregunta de Karen, JV Gabat te hace la pregunta del millón, que ¿es posible el proceso de Design Thinking en la administración? Bueno, y entiendo que se refiere a administración pública. Sí, seguramente. Bueno, yo diría que posible, todo es posible, porque la administración pública, al fin y al cabo, están prestando un servicio. Ese servicio se podría prestar mejor. Igual que IDEO ayudó a los hospitales Kaiser Permanente a generar una mejor experiencia de los pacientes, en este caso, pues aquí se podría ayudar a los hospitales, pero es que también se podría ayudar a todo tipo de oficinas de la administración pública a mejorar la atención al ciudadano, a mejorar la atención a los usuarios. Te lo agradecemos mucho, todas las personas que hemos estado esta tarde conectadas, escuchándote. Es un placer, y deciros a todos los que todavía habéis permanecido con nosotros que vamos a tener el placer nuevamente de escucharle en las próximas semanas en otros webinars, en otras masterclass. Gracias a todos y que tengáis muy buena tarde. Gracias, Juan Manuel. Un aplauso virtual te damos. Muchas gracias. Gracias.